Gloria a Dios, bienvenidos mis amados hermanos, nuestro servicio día domingo. Damos gracias al Señor de poder estar en comunión nuevamente. No podemos estar en las instalaciones de la congregación, pero estamos unidos en el Espíritu, a través de la palabra, a través de la presencia del Espíritu Santo. Amén. A través de la unidad que la fe nos da en un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, una misma gloria. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y a través de este medio también damos la bienvenida a cada uno de aquellos que nos acompañan en esta oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos que esta semana que hoy comienza sea para usted una semana de bendición, prosperidad, de comunión con el Señor. Que todo lo que usted emprenda sea bendecido y prosperado por la mano poderosa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, si me acompaña, al capítulo 2 del libro de Santiago. Santiago capítulo 2. Aleluya. Veamos verso 18 al 20. Dice la palabra del Señor, Santiago 2:18, pero si alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Aleluya. Oremos, mis amados hermanos, hagamos una oración en esta hermosa tarde. Demos gracias al Señor. Padre, te amamos, te bendecimos. Que tú eres grande, eres digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Damos gracias por tu presencia. Glorifica tu nombre en esta hermosa tarde. Envía tu Espíritu, envía tu palabra sobre nuestras vidas, nuestras familias. Envía tu bendición, Señor, salvación y vida eterna, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Esta tarde vamos a hablar acerca de la falsa y la verdadera fe. Hay un refrán muy popular que dice que no todo lo que brilla es oro. Amén. Entonces vamos a ver algunos aspectos importantes sobre cuál es la fe verdadera y cuál es la falsa fe. Ya que la fe es una de las principales evidencias de una genuina vida cristiana. Amén. Entonces, la falsa fe es ficticia y Santiago la llama muerta. Amén. Y el ejemplo que pone es un ejemplo muy interesante. Es la fe de los demonios. Ahora, ¿por qué será que Santiago ilustra este tema con una fe demoníaca? La razón es que los demonios saben que hay Dios. Los demonios le decían a Cristo el Santo de Dios. Quiere decir que el diablo obviamente sabe que hay Dios, que Dios existe, que Dios es real. Los demonios reconocían que Cristo era el Hijo de Dios, el Señor, el Mesías. Sin embargo, a pesar de esa fe, es claro en la palabra de Dios que los demonios no obedecen, no adoran, no en el sentido de agradar a Dios, no se sujetan. Amén. En otras palabras, a pesar de saber que hay un Dios, no van a caminar agradando a Dios o haciendo lo que Dios pide en su palabra. Amén. No van a caminar obedeciendo al Señor. Aleluya. Ahora, como creyentes, hermanos, tenemos que estar seguros que nuestra fe es genuina.
porque lamentablemente hay personas que caen en esta categoría. O sea, en otras palabras, hay personas que saben que Dios es real, que saben que Dios existe. Incluso quizás pueden llegar a creer que Cristo es el Señor, pero lamentablemente son personas que caminan envueltas en pecado, en desobediencia, y muchos de ellos quizás siguen al Señor, como vemos en la palabra, por su propio interés personal, por buscar lo que ellos anhelan, no por buscar la salvación, el perdón, la gracia, la misericordia de Dios. En San Juan capítulo 6, verso 26, si me acompaña en su Biblia, San Juan capítulo 6, versículo 26, el Señor nos habla un poco acerca de este falso discipulado. San Juan 6, 25 y 26 dice la palabra del Señor, dijo el Señor Jesús: y hallándose al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Mas respondiendo Jesús y les dijo: de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces la fe de estos hombres no era una fe legítima, no era una fe viva. Amén. Era una fe ficticia, donde lo que Jesús declaró es que lo que ellos buscaban era su propio bienestar personal, no necesariamente aprender del Hijo de Dios, seguirlo, servirle, obedecerle. Amén. Entonces la falsa fe también es la fe de Judas Iscariote, que por igual manera seguía al Señor Jesús, pero su fe no era genuina. La Biblia dice que Judas era del maligno. Caminaba con Cristo, pero su corazón, su mirada estaba puesta en las cosas terrenales. O sea, lo que a él le interesaba era ser beneficiado personalmente, no agradar a Dios. Amén. Esta es la fe de Satanás. Amén. Que sabe que hay Dios, pero nunca agrada al Señor y nunca se sujeta, no obedece a la palabra de Dios, no hace la voluntad de Dios. Esta era la fe de los fariseos también. Por eso Jesús censuró mucho a los fariseos y incluso les llegó a decir que eran hijos del diablo, porque su fe era una fe hipócrita, porque la falsa fe conduce a la hipocresía. Por eso Jesús les dijo la verdad: por fuera parecéis hermosos, pero por dentro está lleno de inmundicia. Y les dijo que eran sepulcros blanqueados. O sea, en realidad la fe de los fariseos no era una fe genuina, no era una fe viva. Amén. ¿Por qué razón? Porque la fe verdadera, la fe viva, se demuestra con las obras. Amén. Hemos oído decir que las obras no salvan, pero los salvos obran. Amén. Veamos 1 Timoteo capítulo 1, verso 5. Vemos en la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol Pablo: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Bueno, entonces, la verdadera fe se manifiesta por medio de las obras. Por eso es que en el pasaje que leímos, en el libro de Santiago, si volvemos al libro de Santiago, el capítulo 2,
el pasaje que leímos. Por eso pregunta y afirma más bien el apóstol Santiago cuando dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces dice él, muéstrame tu fe sin tus obras. La fe viva lleva obras. Ese es el fruto de una fe genuina. Pero hemos aprendido que la evidencia de un genuino arrepentimiento es el fruto. La evidencia de una fe genuina y viva es el fruto, las obras. Amén. Entonces dice él, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Puedes demostrar la fe si no hay obras? Si tú dices que tienes una fe sincera y genuina en el Señor, que es un creyente legítimo, pero no tienes obras, no hay una evidencia de eso. Amén. Entonces dice él, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, las obras muestran la fe. Aleluya. Las obras muestran la fe. Por eso es que él enfatiza que los demonios creen y tiemblan. Dice. No solo creen, tiemblan. Amén. Pero no hacen la voluntad de Dios, no tienen obras. Nunca las van a tener. Amén. No obedecen, no se sujetan a la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Entonces, aquí el apóstol Santiago, pone dos ejemplos de una fe genuina. El primero que pone es el ejemplo de Abraham. Pregunta en el verso 20, ¿mas quieres saber, hombre, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Bueno, Abraham es considerado el padre de la fe en la palabra de Dios. Y en el libro de Gálatas se nos habla cómo Abraham, capítulo 3 de Gálatas, fue justificado por la fe. Entonces Abraham demostró la realidad de que era un hombre justificado, amén, por medio de su fe, por medio de las obras, de la obediencia al Señor, de la fidelidad. Dios le pide que sacrifique a su hijo unigénito, el hijo de la promesa, aquel por quien había esperado 20 años, siendo ya casi de 100 años, dice la palabra de Dios, este hombre. Dios le pide que lo sacrifique. Amén. Y cuando vemos la palabra de Dios, vemos, mi amado hermano, que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac porque creía en las promesas de Dios, porque creía que ese era el hijo de la promesa, porque sabía que las promesas eran, amén, por medio de Isaac. Él era el hijo de la promesa. No había otro. No iba a venir otro. Dios no le habló de que iba a venir otro. Era Isaac. Entonces este hombre tenía tal fe poderosa y la demostraba en su obediencia, en sus obras, en sus acciones. Igual como nosotros oramos, amén, servimos, nos congregamos, diezmamos, ayunamos, porque nuestra fe es genuina. Esa es la evidencia. Amén. Esa es la evidencia. No lo hacemos para ser salvos, ya somos salvos. Lo hacemos porque somos salvos. Amén. Por eso es que cuando la fe no es genuina, Santiago también hace una pregunta. Hermano, pregunta Santiago, ¿podrá tu fe salvarte? Amén. ¿Podrá tu fe salvarte? El capítulo 2. Amén. Dice la palabra de Dios, el pasaje que leímos, verso 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Esta es una tremenda pregunta, profunda y difícil.
¿Será salvo aquel que dice que es cristiano, pero no tiene obras? ¿Será salvo aquel que dice que es cristiano, pero no se aparta del pecado, no se aparta de la inmundicia, no se aparta del mundo? Será salvo. La verdadera fe tiene obras, obras que evidencian, como cualquier otra cosa, que la fe es genuina, que eso es genuino. Entonces Dios prueba a Abraham. Le pide a su hijo unigénito, le pide al hijo de la promesa. Pero en Hebreos, el capítulo 11, precisamente el capítulo de los llamados héroes de la fe, la palabra nos enseña que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac porque creía en las promesas de Dios y sabía que Dios era poderoso, dice la Biblia, para levantarlo de entre los muertos si fuera necesario. Él creía que Dios iba a cumplir sus promesas, él creía que Dios no iba a fallar, él sabía que estaba tratando con un Dios grande y poderoso y creía que si él obedecía, Dios en su inmenso poder iba a tener que resucitar a Isaac de los muertos, porque en Isaac estaba el hijo de la promesa. Aleluya, qué fe la de este hombre, tremendo. Amén. Entonces, Abraham es un ejemplo notable del hecho de que es imposible demostrar la fe sin obras. Amén. Entonces, otro ejemplo que pone Santiago es el ejemplo de Rahab. Rahab la ramera en Jericó. Esta mujer había oído de las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel y había creído que ese Dios era real y verdadero. Esa fe la llevó a hospedar a los espías, a enviarlos por otro camino. Amén. Cuando el ejército de Jericó los buscaba y los llevó a hacer un pacto con ellos. Y cuando usted lee la historia de Rahab en el libro de Josué, amén, capítulo 2, ahí notamos que esta mujer creía y sabía que Dios iba a entregar a Jericó en las manos del pueblo de Israel. Esa fe, el creer eso, el creer que ese Dios grande y poderoso era real, y el creer las maravillas que ella había oído de las cosas grandes que este Dios había hecho, lo llevaron a la conclusión de que Dios iba a entregar Jericó en las manos de Israel. Esa fe la llevó a hacer un pacto con los espías. Esa fe la llevó a hospedarlos. Esa fe la llevó a protegerlos. Esa fe la llevó a hacer un pacto con estos hombres. Y esa fe libró su vida, libró su casa. Y esa fe era genuina. ¿Cómo sabes que era genuina? Porque esta mujer salió de Jericó, fue injertada en el pueblo de Israel, dejó su vida corrupta, fue reformada y desde ese tiempo en adelante se dispuso vivir para Dios. Ahí están las obras. Su fe era genuina. Y Dios recompensó la fe de esta mujer. Qué tremendo es la historia de esta mujer. Qué poderosa es la fe. Después de ser una ramera que no tenía absolutamente nada, ni reputación, ni respeto. Amén. Posiblemente ni siquiera muchos bienes materiales. No tenía futuro, ni ella, ni su familia, ni su casa. Vemos que esta mujer por la fe alcanza salvación espiritual y física. Y vemos que sale con el pueblo de Israel, es injertada la ramera, es injertada en el pueblo de Dios. Deja su vida de corrupción, de inmundicia, se reforma, se regenera y se dispone a vivir para Dios. Y si usted lee la genealogía del Hijo de Dios, ahí aparece el nombre de Rahab.
qué transformación. Bendito sea Dios. Amén. Dios es bueno. Entonces, en Romanos capítulo 10 nos habla el apóstol Pablo que cuando el Espíritu Santo escribe la palabra en nuestro corazón, produce fe. Y eso nos hace accionar, eso se llama rema. La rema produce fe. La palabra de Dios vivificada en el corazón del hombre. No viene la fe por el simple hecho de leer la Biblia. Lo que nosotros leemos en la Biblia es logos, es información, es conocimiento. De ahí sale el rema. El rema se produce cuando el Espíritu Santo escribe esa palabra en nuestro corazón, y si esa palabra te mueve a accionar, entonces hay fe. No basta con decir, mire qué bonito mensaje, mire que leí este pasaje y me impactó, vea, fíjese que tuve un sueño con esa palabra. No, eso es palabrerío. Si hay fe, si el Espíritu Santo tomó esa palabra y la escribió en tu corazón, vas a accionar. Amén. La obediencia está condicionada a la fe, y la fe sin obras es muerta. Bueno, debemos de estar seguros que nuestra fe es genuina. Por eso son importantes las obras. Por eso es importante la obediencia, la sujeción, el congregarse, el discipularse, el expandir el reino de Dios, el predicar la palabra, el vivir en justicia, en santidad, el orar, el ayunar, el diezmar. Todas esas cosas son muestras de una fe genuina. La fe falsa no vale la pena porque se convierte en un mundo de mentira. Por eso los cristianos que solo pasan mintiendo están dando evidencia que su fe no es genuina. El padre de la mentira es el diablo. La falsa fe se convierte en un mundo de mentiras y de hipocresía. Un creyente que es hipócrita y se la pasa diciendo mentiras es un creyente falso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dijo Dios. Por eso es que es vital permanecer en la verdadera fe, dando evidencia de nuestras obras. En Efesios 2:10 Pablo dice estas palabras. Amén. Dice el que somos hechura de Dios. Aleluya. Creado para buenas obras. Para buenas obras. Leámoslo para la ayuda del Señor, la gloria del Señor. Libro de Efesios capítulo 2. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el estilo de vida del creyente. Una vida donde las buenas obras se manifiestan. Jesús dijo, mirad que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues sigamos esta fe, que es la fe para con Dios, aleluya, y es la fe para con los hijos de Dios. Amén. El Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad y justicia. Vamos a vivir tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles y van a venir tiempos difíciles. Estemos seguros de evidenciar nuestra fe por medio de nuestras obras, que sea una fe viva, una fe genuina, que dé testimonio del poder transformador del Evangelio y de la sangre de Cristo para la gloria del Señor. Invito a mi amado hermano a que oremos en este momento, hagamos una oración, y también invito a todo aquel que va a una iglesia pero que todavía no se ha convertido.
Repito, a todo aquel que todavía anda en comunión con el mundo, haciendo obras de la carne, metido en pecado, que se convierta genuinamente al Dios vivo y que empiece a dar evidencia de que su fe es genuina. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de perdón, de gracia. Y hay poder en la sangre de Cristo para transformar la vida del hombre. Oremos esta hermosa tarde. Señor, te damos gracias por el evangelio que tú has revelado en nuestras vidas. Te damos gracias por tu misericordia, tu fidelidad, por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Ayúdanos a permanecer en la verdadera fe, en la fe legítima. Que cada día podamos, Señor, dar evidencia a través de nuestras obras, que hemos creído verdaderamente en ti como nuestro Señor y Salvador. Síguenos guiando a través de tu Espíritu, a través de tu palabra. Síguenos haciendo crecer en gracia, en espíritu, en conocimiento, en carácter, en fe. Que seamos, Señor, de bendición, de edificación a cada uno de aquellos que nos rodean, tanto en tu sagrada familia como aquellos, Señor, que aún no te conocen. Que los hombres vean nuestras buenas obras y te glorifiquen. Que el pecador vea nuestras buenas obras y se conviertan a ti. Y busquen tu rostro, busquen tu presencia, tu salvación, tu misericordia. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser testigos eficaces del poder transformador de tu glorioso evangelio. Para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Aleluya, bendiciones, mis amados hermanos. Dios es bueno, no falte a su célula. Amén. Nos vemos en nuestras células esta semana. Sigamos expandiendo el reino, predicando la palabra, dando testimonio. Sigamos, hermano, demostrando nuestra fe genuina para la gloria de Dios. Un abrazo. Tenga una semana próspera y bendecida. Nos vemos en la próxima. Amén.